La participación, cuando no es mera cosmética, es poder ciudadano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del proyecto de participación de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Yo soy Adelina Román, coordinadora de este proyecto, y si no has escuchado los 2 primeros capítulos te invito a hacerlo, sobre todo el del mes anterior, que habla sobre cómo la participación es una herramienta de superación personal. Hoy vamos a hablar de empleo digno y para ello hoy tenemos al teléfono a Paqui, que es participante del grupo de participación desde el año 2017, y a Víctor García desde Asturias, que es director de Fundación Secretariado Gitano en Asturias, también es miembro de la Junta Directiva de APEN España y presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias. Además es vocal de la Comisión Permanente de APEN España, coordinando el grupo de empleo. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, Anne. Estoy encantada de estar aquí, Víctor, con vosotros. Durante mucho tiempo, tener un trabajo se consideraba la clave para garantizar una vida estable, tanto a nivel económico como social. La idea era muy simple: si tienes trabajo, no solamente vas a recibir un sueldo digno, sino que también vas a estar, en teoría, protegido por situaciones de pobreza y de exclusión social. Pero en los últimos años se ha demostrado que, pues que esto no era tan cierto. Así que queremos profundizar en este episodio un poquito más en este aspecto. ¿Qué opinas, Paqui? Bueno, como bien dices, Ade, ha cambiado la situación laboral y la de los trabajadores, por supuesto. El hecho de que tengas un trabajo no quiere decir que puedas cubrir todas las necesidades básicas. Le paso la palabra a Víctor y que me vaya diciendo qué condiciones debería tener un empleo para que se considerara digno. Sí, Adelina, tú decías en la introducción, no es un fenómeno nuevo, ¿eh? Es decir, el disponer de un trabajo y vivir en una situación de pobreza es algo histórico, ¿no? Bueno, yo podemos remontar, ¿no? a la década, por ejemplo, ya de los 50, es decir, muchísimas familias, incluso teniendo empleo, muchísimas comunidades autónomas donde el desarrollo económico estaba centrado en la actividad agraria o ganadera, las personas tenían empleo, no les daba para vivir dignamente, con lo cual emigraron a muchas zonas industriales. E incluso actualmente una persona que puede tener un empleo digno, entre comillas, el vivir, ¿no? O el habitar en Madrid, en un Barcelona, Valencia, en grandes ciudades, esos salarios no permiten que puedas cubrir las necesidades básicas. Entonces, ¿qué debe de tener un empleo? Un empleo por sí solo no supone que puedas vivir dignamente, es decir, por un lado, el salario en sí puede cubrir o estar dentro del marco laboral o del convenio laboral. Pero si el salario no sube en función del nivel de vida, los precios del transporte, de los precios del hogar, de los suministros eléctricos, etcétera, difícilmente el disponer de un salario va a ser sinónimo de vivir dignamente, ¿no? Y aparte después hay otros factores que hacen que haya muchas personas que incluso teniendo un empleo estén en una situación de pobreza y exclusión social. Es decir, casi un 32% de la población que está en el índice AROPE, en el índice de pobreza, de exclusión, tiene un empleo. Ahora, claro, no es un empleo digno, es un empleo precario, estacional, es por otro lado a tiempo parcial, y después ahí las mujeres lo lleváis peor. Entonces, Paqui, no sé si contesto un poco a las cuestiones que tú planteas. Sí, la verdad que sí, me contestas. Sí, es realmente lo que tú dices, porque al final es cierto que quizás no sea tanto un empleo digno, sino un empleo que reúna las condiciones mínimas para cubrir los gastos que tiene una persona para vivir dignamente, ¿no? Más bien sería un poco el enunciado, ¿no? Porque las condiciones en cuanto a contratos y demás pueden reunirlas, pero si el salario no va acompañado del coste de la vida, pues ahí es cuando es un riesgo
riesgo para entrar en situación de pobreza. En relación a esto, APN ha sacado un informe que habla sobre los trabajadores pobres. Nos gustaría, Víctor, que profundizaras un poco más en este informe. No sé qué opinas, Paqui, sobre lo que tiene que decir Víctor en este sentido. Creo que, Víctor, que me parece que podrías un poco decirnos más profundo cómo lo ves tú, cómo benefician las empresas de inserción en la mejora de la empleabilidad de personas que se encuentran en situación de exclusión social. Mira, es un área además que desde la fundación en la que yo trabajo pues desarrollamos, ¿no? A través de los programas de acompañamiento para el empleo. Sabéis que somos las entidades sociales las que debemos de promover estas iniciativas empresariales. Cada vez estamos, y de hecho hay un desarrollo organizativo a través de la Federación de Empresas de Inserción del Estado español. Nosotros participamos en las comunidades autónomas, ¿no? De hecho, aquí en Asturias estamos en ADEIPA, que es nuestra Asociación de Empresas de Inserción, porque aquí la fundación como tal hemos desarrollado, pues Bederar, Jardinería y Trabajos Forestales es nuestra empresa en Asturias y tenemos un reto, es decir, el reto es debemos ser productivos, es decir, las empresas no viven de subvenciones, son un complemento, sino de la propia actividad económica y riqueza que van generando. Y generamos riqueza doblemente. Lo importante de las empresas de inserción y en sí de la economía social, de los centros especiales de empleo social, etcétera, lo importante son las personas. Entonces tenemos ese doble reto. Por un lado, tenemos que ser económicamente rentables y socialmente desarrollar unos proyectos de acompañamiento para el empleo y para la incorporación laboral, porque es un empleo que no va más allá de 3 años por la propia modalidad de la empresa de inserción, pero estamos obligados, eso no lo tienen todas las empresas, estamos obligados que las personas que se incorporan con un contrato de inserción social tengan un itinerario que les permita también ir superando a la vez que trabajan sus dificultades sociales. Y después se tiene que establecer un plan de formación para que las personas salgan con las competencias profesionales de la actividad laboral que están ejerciendo. Y ahí el Servicio Público de Empleo es quien tiene que certificar la competencia profesional después de 3 años. Bueno, yo pues, Adelina, tú me preguntabas sobre el estudio que hemos hecho de trabajar para ser pobres, la situación de las personas empleadas que viven bajo el umbral de la pobreza, es un poco así el título, es porque desde APN España, y eso es también una gran oportunidad, ¿no? Es decir, ser una red en la que compartimos ahora mismo pues eso, Asturias, Castilla-La Mancha, pero el hecho de tener presencia en todas las comunidades autónomas, que estemos entidades estatales, ¿no? Que abordamos las dificultades, ¿no? de las personas, las dificultades sociales, pues nos da pie la propia estructura organizativa a la creación de un grupo específico para abordar todo el tema de empleo, compartir experiencias en relación a nuestros programas de acompañamiento para el empleo. De hecho, ahora estamos muy preocupados también por el empleo digno y hacer un estudio sobre si el empleo que se va generando desde nuestros proyectos, ¿no? Es un empleo de calidad. Y entonces ese estudio, pues ese también el resultado del trabajo en equipo de muchas comunidades autónomas y de APN y de entidades estatales, ¿no? Y entonces, bueno, hemos hecho un documento que se lo presentamos al Ministerio de Trabajo, que lo hemos hecho público, sobre el cual debemos todavía de seguir incidiendo porque hacemos unos diagnósticos que están bien elaborados en cuanto, ya en primer lugar, qué consideramos por un empleo digno relacionado como un derecho fundamental de las personas, ¿no? Y también lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cómo se mide el trabajo digno, también desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, también de la Agenda 2030 que está tan olvidada, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? Y después también en el estudio, bueno, pues se presentan las tasas de pobreza, las tasas de empleo entre las personas pobres, la relación entre el nivel de estudios y pobreza, que si queréis después podemos hablar de ello también, la precariedad laboral, el desempleo y el empleo de baja calidad,
Bueno, la influencia del contexto en cuanto a la crisis, al contexto económico y político. Bueno, yo después un diagnóstico de la realidad con perspectiva de género nos pareció importante incluir, profundizar, ¿no? Bueno, y también algo muy importante, la relación del empleo con la salud física y mental. Incluimos algo también muy importante porque desde el grupo de empleo venimos trabajando y nos parecía reflejar en el estudio las experiencias personales, ¿no? Experiencias de vida. Y ahí agradecimos muchísimo que personas que fueron muy valientes expresaran y visibilizaran su situación, que expresan cuáles son sus vivencias, sus dificultades, la precariedad laboral, bueno, pues desde personas que viven una relación laboral sin contrato, jornadas abusivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también planteamos propuestas de actuación, ¿no? Es decir, las reivindicaciones que vemos desde el tercer sector y que vemos desde APN en cuanto a las medidas de carácter social y después también las medidas relativas de los servicios de empleo y formación y más en estos a qué deben de responder los servicios públicos de empleo y las políticas activas de empleo, ¿no? Y después ahora la nueva figura con la nueva legislación de la formación profesional que debe de contemplar la cualificación. Aquí ya lo tiene muy difícil las personas migrantes que llegan, por ejemplo, de afuera, que tienen titulaciones, ¿no? Y competencias profesionales y académicas, incluso a nivel universitario, y no son reconocidas en el país de acogida, ¿no? Y deben de trabajar en lo que pueden. Entonces, las homologaciones tendrán que ser, por ejemplo, mucho más flexibles. Está muy bien, la verdad es que es muy interesante porque es como dices, Víctor, es verdad que EAPN con la estructura que tiene se puede permitir el estudio de la realidad, en este caso porque estamos hablando de empleo, pero si es sobre vivienda o sobre salud, pues el ámbito que sea. Entonces, es muy necesario el estudio de la realidad para que las políticas públicas se puedan aterrizar de una manera coherente en función de lo que necesitan las personas. Nosotros en los procesos participativos que hemos hecho aquí en Castilla-La Mancha, este año hemos trabajado más exclusivamente el empleo, un empleo de calidad, y han salido bastantes propuestas para la empresa privada. También es verdad que hay que concienciar un poco de la contratación de grupos vulnerables, ¿no? Y también conocer muchos mecanismos que existen, que a día de hoy existen, pero que no se sabe muy bien cómo funcionan para contratar a personas que están en situaciones de vulnerabilidad por una cosa o por la otra. Y aquí sí que tenemos propuestas de personas que precisamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces nosotros simplemente las recogemos, pero son ellos los que las crean. Yo creo que el paraguas fundamental está en la economía social, en lo que es la confederación, ¿no? De la economía social a nivel estatal o lo que existe en cada comunidad autónoma, precisamente están las cooperativas, las sociedades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Que como valor tienen el empleo, pero siempre por referencia a las personas, ¿no? Mira, es que las administraciones públicas generan muchísimo empleo porque contratan muchísimos servicios, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema de la reserva de mercado. Bueno, yo hay licitaciones, tengan mayor ventaja aquellas empresas que tienen fines sociales, que son las empresas de inserción o los espacios de empleo, entonces, y los centros especiales de empleo. Y después también en esa reserva de mercado se debe de tener en cuenta las cláusulas sociales. Hay ayuntamientos que lo han desarrollado y eso lo consideran, lo tienen como una prioridad. A nivel de las comunidades autónomas también deberían hacerlo. Aquí no sé si tú tienes que aportar algo de tu punto de vista también, en tu A situación ver, laboral o... a mí me gustaría decirle a Víctor, a ver, hay personas que se pasan toda la vida de jardinero y no tienen titulación de jardinero. A esas personas también hay que convalidar su titulación porque profesionalmente en activo lo tienen. Y, por ejemplo, luego no tienen esa titulación porque esos años no se lo han convalidado y se quedan en paro y tienen que echar a un plan de empleo y no pueden presentar ese título. ¿Y qué pasa? Que lo echan fuera. Entonces hay que luchar por eso. Yo quiero meter eso ahí un poco. Sí, la nueva ley de formación profesional, es más, está el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las Competencias también,
que, por ejemplo, ha hecho un trabajo de cualificar y de certificar la experiencia laboral, por ejemplo, en todo el área Ahí de los está. cuidados de las personas, ahí ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero en otras ocupaciones todavía no. Entonces, de lo que se trata es que puedan certificar por años de experiencia laboral la cualificación profesional. Es decir, que aunque no tengas un título de la antigua formación profesional, ¿no? O ahora de Sí, grado sí, medio superior, pues sí, que tú sí. con tu experiencia tengas la posibilidad de y se establezcan esos tribunales de cualificación, ¿no? Y entonces para eso estaba el sistema de las cualificaciones profesionales. Claro, todo eso ha estado en revisión y ahora está toda la nueva estructura de la formación profesional y los reglamentos que la van a ir ordenando. Entonces está en esa fase de transición, ¿no? Y ya este es el primer año, el primer curso escolar que ya se aplica la nueva ley de la formación profesional. Bueno, yo después también quiero insistir, es decir, que muchas veces no el tener una titulación es sinónimo de encontrar un empleo. Y ya no solamente hay que centrarse en los jóvenes, ¿eh? Es decir, los jóvenes que están cualificados, finalizan su formación y el mayor índice de desempleo está en la juventud, por ejemplo, ¿no? En relación a este cóctel de circunstancias que puede envolver a una persona a tener una situación difícil con el empleo, y como hemos hablado también antes de las empresas de inserción, yo te quiero preguntar si crees que una solución factible puede ser que hubiera más empresas de inserción o fomentar un poco más la creación de este tipo de herramientas, ¿no? De este tipo de instrumentos. Hemos firmado un convenio de colaboración entre la Federación de Empresas de Inserción y APE en España, ¿eh? Lo hemos firmado precisamente para también en el tercer sector insistir mucho, ¿no? Y que el resto de ONGs que experimenten también esa posibilidad, que vean huecos que hay de mercado para facilitar eh, acciones de iniciativas laborales, ¿no? Porque nos parece que es una fórmula de cara además en este tiempo para la activación que plantea, ¿no? Como concepto y como metodología para salir de las situaciones de exclusión. Lo plantea la propia legislación del ingreso mínimo vital, como lo plantean las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Si la activación es ese componente, pues que se tengan en cuenta pues esa posibilidad. Entonces, yo sí animaría que, y de hecho las asociaciones de empresas de inserción, aquellas ONGs que quieran plantearse y ser entidades promotoras, estamos para colaborar. Aunque en estos proyectos no debemos ir solos. Es decir, a mí me parece que hay una figura que es un territorio debe de ser socialmente responsable, porque para salir de las crisis económicas, para salir y atender a las personas, no tiene que ser la ONG la responsable, tienen que ser también los sistemas de protección de las personas, pero no los servicios sociales, tienen que ser los servicios de empleo, los servicios sanitarios, los servicios de educación, los sistemas de protección de las personas. ¿Y qué pasa en los territorios? Que nos conocemos todos. En un municipio, en un barrio, es que nos conocemos las personas, sabemos quién vive en la calle, sabemos quién tiene mayores dificultades, sabemos quién tiene problemas con la justicia, ¿no? Entonces, con lo cual podríamos, yo creo que dar respuestas concretas, ¿no? Porque después las situaciones tienen nombre y apellidos, ¿no? Sí, al final consiste básicamente y el objetivo de todo tiene que ser posicionar a la persona en el centro y el bienestar de Ah, la persona en el centro. Ese yo creo que es el mejor resumen que se podría hacer o la mejor conclusión en todas las políticas, además. y sobre todo en la participación de las personas. Yo creo que ahí También. nadie nos va a dar nada hecho. Como las personas no nos impliquemos en la transformación de las desigualdades, ¿no? Y de lo que no está bien en pro de la justicia social, pues por eso la participación no es solamente votar cada 4 años, sino después también es implicarse en las organizaciones y por eso es muy importante participar de los partidos políticos, de los sindicatos, de las ONGs y tal, ¿no? Porque si no, Eso es. Poco a poco. pero sobre todo yo creo que ahí la responsabilidad no pasa por una implicación de la sociedad, ¿no? De ser una sociedad comprometida con
con las problemáticas y con las situaciones de exclusión social o de pobreza, con las dificultades de territorio. La verdad es que muy buena reflexión esa que has hecho ahora, Víctor. Bueno, yo os agradezco muchísimo vuestra participación. Animo a todas las personas que nos están escuchando a seguir en nuestras redes, también en las redes del resto de territorios de EAPN, porque ahí van a tener informes que seguro que les van a ofrecer bastante información más específica y concreta de lo que podamos hablar ahora en este ratito en el podcast, porque es un tema bastante largo para profundizar y tan necesario de reflexionar bueno, que ya digo, animo a todos los que nos estáis escuchando a seguir nuestras redes y bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. No, gracias a vosotras. Recordaros que tenemos nuestra propia web de participación social que tenéis disponible en la descripción de este podcast y donde podéis encontrar más información de las actividades que realizamos. Os invitamos también a seguir las redes sociales de EAPN CLM. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.